Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en este espacio. Gracias de verdad por sintonizarnos. Usted que nos sigue a través de Canal 44, la señal de todos, pero también a usted que nos ve en México y América Latina a través de alguna de las señales públicas que se suman a esta emisión. Gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos de las medidas restrictivas que se han instaurado durante esta pandemia. Entre las recientes, la decisión de algunos países europeos de hacer obligatoria la aplicación de la vacuna, una medida que sin duda alguna resulta o ha resultado controvertida. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. De esto hablaremos el día de hoy. Autoridades de Francia, Grecia y Reino Unido anunciaron el hecho de que sea obligatorio la aplicación de la vacuna contra COVID, principalmente para permitir el ingreso, el acceso a algunos espacios públicos. A nivel mundial surge el debate sobre la imposición de la vacuna anti-COVID en algunos países, mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló medidas de protección poblacional. En Mazatlán, México, las autoridades declaran obligatorio presentar comprobante de vacunación para ingresar a cualquier lugar público. La pandemia de COVID-19 ha afectado a países empobrecidos y asolados por diversos conflictos, dice la ONU. El tema que hoy le estamos proponiendo y que nuestra compañera Isaura López Villalobos nos pone en contexto. La pandemia COVID-19 ha generado una diversidad de controversias en los diferentes sectores social, económico, turístico. Las autoridades lo atribuyen a todo por la salud y prevenir más contagios. Las medidas que se han aplicado desde el surgimiento del virus SARS-CoV-2 en China han sido consideradas restrictivas y por algunos organismos violatorias de los derechos humanos. En el primer año de la pandemia, las cuarentenas, los toques de queda, los confinamientos obligatorios y el cierre masivo de espacios, entre otros, generó que el número de contagios sea mayor a lo que se vive este año a nivel mundial. En el primer semestre de 2020, con las medidas antes mencionadas, el número de personas confirmadas era de 11.500.300 casos. Esto es que al mes las autoridades sanitarias reportaban 191.600 confirmaciones. El primer año de la pandemia cerró con más de 81.476.000 personas confirmadas con COVID-19 y este año van más de 100 millones. Diciembre de 2020 y enero de 2021 fue la mayor severidad de la pandemia en las diferentes regiones del mundo, principalmente en América, Europa y Asia. La letalidad en el transcurso de los meses de ese año fue disminuyendo en el primer semestre, casi llegó del 8 al 2%. Sin embargo, en lo que va del segundo medio año de la pandemia coronaria, las cifras se han elevado de manera dramática a pesar de la dotación de vacunas. De enero a la fecha hay más de 103.600.000 que han pasado por el proceso desgarrador de la enfermedad que ocasiona el virus SARS-CoV-2. En este segundo año de la pandemia, el mapa mundial muestra que además de enero, otro pico importante de confirmaciones de la enfermedad coronaria fue de marzo a junio. El siguiente pico de la pandemia es a partir de este mes de julio. Los países de América y de Europa son los más afectados. En esta última región, ante el aumento de casos, las autoridades están realizando una serie de medidas restrictivas, incluso hasta la aplicación de la vacuna que sea obligatoria para algunos sectores. El primer año de la pandemia cerró con 81.476.000 casos y ahora la cifra se eleva a 195.120.000. La COVID-19 al parecer tendrá sus olas anuales en cada temporada del año. Las medidas sanitarias y la aplicación de la vacuna pueden ser un punto de control del virus y sus variantes. De lo contrario, la crisis sanitaria continuará dejando una huella dramática en la población mundial. Informó Isaura López Villalobos.
Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, para que nuestro compañero Ovidio Castro, corresponsal de la agencia EFE, nos presente el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Ovidio, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El temor por el avance de la variante Delta de la COVID-19 está llevando a algunas empresas de Estados Unidos a reconsiderar el regreso de sus trabajadores a las oficinas. El escenario es diferente en cada lugar del continente en medio de una pandemia que, según la Organización Mundial de la Salud, deja más de 194 millones de contagiados en todo el planeta y 4,1 millones de fallecidos. América es la región más afectada, con más de 76 millones de casos y 1,9 millones de fallecidos. Brasil informó de 1.333 muertes en las últimas 24 horas, con lo que el acumulado de víctimas llegó a 551.835, aunque el promedio diario de fallecidos cayó un 34% en el último mes. El gigante suramericano totaliza 19,7 millones de contagiados. Brasil, sin embargo, sigue siendo el segundo país con más muertes, tan solo detrás de Estados Unidos, y el tercero en número de casos después de Estados Unidos e India. En contraposición, las cifras siguen mejorando en Chile, que hasta hace poco soportó un rebrote de la enfermedad a pesar de desarrollar uno de los procesos de vacunación más exitosos del mundo. Ese país registró en las últimas horas una tasa de positividad del 2,06%, la más baja de la pandemia. En Colombia, por otro lado, las cifras siguen bajando. El Ministerio de Salud informó de 11.426 nuevas infecciones y 300 fallecimientos. Ahora el país andino, la cifra de contagiados pasa de los 4,7 millones, en tanto que las víctimas mortales se acercan a las 120.000. Por otro lado, Argentina reportó 16.757 nuevos casos de la patología, con lo que el número total de positivos ascendió a 4.875.927, mientras que los fallecimientos se elevaron a 104.352, tras ser notificados 249 muertos en las últimas 24 horas. Reportó Ovidio Castro Medina para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Ovidio Castro, por este informe. Y mira, el Consejo de Seguridad de la ONU advierte que en países que necesitan ayuda humanitaria aumentó la muerte por COVID-19. La pandemia de COVID-19 ha afectado a los países empobrecidos y asolados por conflictos mucho más en este año que en el 2020, con más contagios y muertes en muchos de ellos, advirtió el subdirector de Asuntos Humanitarios de la ONU. Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU señalaron que estos incrementos son impulsados por la falta de acceso a las vacunas, el relajamiento de las medidas de seguridad pública, el incremento de las reuniones sociales y la propagación de la variante Delta del coronavirus a cuando menos 124 países, incluidas 17 naciones frágiles y afectadas por conflictos, y reiteraron que nos encontramos en uno de los periodos más peligrosos para la gente más pobre del planeta. En lo que va del 2021, casi 3/4 partes de los países que necesitan ayuda humanitaria han tenido más casos o muertes a causa de la pandemia que en todo el 2020, y en más de una tercera parte de esas naciones se han registrado al menos el triple de casos o muertes este año en comparación con el anterior, y estas cifras son solo la punta del iceberg, y las capacidades para efectuar pruebas diagnósticas en muchos de estos países son inadecuadas. De ahí que la ONU no tenga una noción verdadera de la magnitud real de la crisis, informó Rocío López Fonseca. El Fondo Monetario Internacional advierte que los países ricos acelerarán su recuperación por la aplicación de vacunas coronarias. Sin embargo, el rezago continuará entre los países más pobres. Con un alto porcentaje de su población ya vacunada contra la COVID-19, los países ricos acelerarán este año su recuperación, mientras que buena parte del mundo en vías de desarrollo se quedará atrás. Así lo advirtió este martes el Fondo Monetario Internacional, que mantuvo en el 6% su previsión de crecimiento global para 2021. En una actualización de su informe de perspectivas, el fondo mejoró en medio punto sus expectativas para las economías avanzadas.
pero rebajó sus previsiones para el conjunto de las emergentes, sobre todo por un empeoramiento de la coyuntura en Asia. De cara a 2022, el FMI revisó al alza sus cálculos y prevé un crecimiento global del 4,9% frente al 4,4% que vaticinaba en abril, pero también con un aumento mayor para los países ricos. El organismo recalcó que existen importantes incertidumbres y que la variante Delta puede terminar por empeorar las cifras de crecimiento. En los países del euro, el fondo prevé un crecimiento del 4,6% este año y un aumento del PIB del 4,3% en 2022. La previsión de crecimiento de Latinoamérica mejoró 1,2 puntos hasta el 5,8% este año, gracias sobre todo a datos positivos en las grandes economías de la región, Brasil, México y Argentina. Mientras en algunos países de Europa cada vez es más común que se pida el certificado de vacunación para poder ingresar a algunos sitios, en México algunas ciudades han comenzado ya también a exigir esta medida. El estado de Sinaloa en México es el único en color rojo del semáforo de riesgo COVID. En este punto fue adelantada la vacunación en jóvenes de 18 a 29 años en un intento de contener la propagación del virus SARS-CoV-2. Además, el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, declaró que es obligatorio presentar el comprobante de vacunación para ingresar a cualquier lugar público, una vez que se concluya la vacunación para jóvenes entre los 18 y 29 años de edad. A partir del sábado vamos a exigir a todos los ciudadanos que para ir a cualquier lugar público debe traer consigo su cartilla de vacunación contra el COVID. ¿Por qué? Porque de esa manera ayudamos a que la gente vaya, se vacune. Muchos no están queriendo ir a vacunarse. Y ellos son en parte los causantes de que esto continúe. Está probado que la vacuna surte efectos. Esta medida es para detener de tajo la pandemia, dijo. Entonces, les pedimos que además del esfuerzo que se hace en los 3 niveles de gobierno, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, se sumen empresarios, pero principalmente ciudadanos, exijan en los camiones de transporte, en los medios de transporte, que todo mundo debe traer cubrebocas. La vacunación para jóvenes inició este lunes 26 de julio y concluye el viernes 30, informó Elizabeth Ortiz. Mientras tanto, España vuelve otra vez a la zona de riesgo en plena temporada turística. Estados Unidos también desaconseja los viajes a ese país. Preocupación en España por el continuo aumento de los contagios de COVID-19 en plena temporada turística. Durante el fin de semana se registraron casi 62.000 nuevos casos, disparando la incidencia por encima de la barrera de los 700 por cada 100.000 habitantes. Todo esto supone un porcentaje de ocupación hospitalaria de un 7,8% en hospitalización convencional y de un 16,2% en UCI. La edad media de las hospitalizaciones es más baja que en olas anteriores, se sitúa en torno a los 45 y 50 años. También en el caso de los pacientes críticos hospitalizados en UCI con una media de 50 años. Los datos espantan a un turismo que la economía nacional española necesita como agua de mayo tras una larga sequía de visitantes. Aunque varias regiones como Navarra o Baleares han dado marcha atrás y han vuelto a imponer restricciones o toques de queda, el daño ya está hecho. Desde este martes, Berlín obliga a pasar una cuarentena a todos los ciudadanos que regresen de un viaje a España, que vuelve a ser considerado un país de alto riesgo de contagio. El 10% de los nuevos casos que se registran en Alemania corresponden a personas que han viajado al extranjero y la mayoría visitaron España. Estados Unidos también se ha hecho eco de la evolución de la quinta ola de la pandemia en España y su Departamento de Estado ha vuelto a desaconsejar los viajes a este país por representar un riesgo muy alto de contagio. Vamos a hacer una muy pequeña pausa, regresamos con mucha más información.
En Francia y Grecia continúa esta postura de hacer obligatoria la vacunación contra COVID-19. La controversial postura del presidente francés Emmanuel Macron, en la que detalló varias medidas y restricciones para hacer frente al avance de los casos de COVID-19 en ese país y para acelerar la vacunación, ha dado la vuelta al mundo y algunos países la han secundado. Una de las más importantes es que se establece que todo el personal sanitario deberá estar vacunado antes del 15 de septiembre. Los trabajadores que no estén inmunizados una vez cumplida esa fecha no podrán acudir a sus puestos de trabajo y no cobrarán. La otra gran medida fue extender el uso del pasaporte sanitario en múltiples lugares públicos. El certificado será necesario para entrar en teatros, cines y espacios culturales que reúnan a más de 50 personas, mientras que en agosto este documento será exigido en bares, restaurantes, centros comerciales y transporte público. Pero Francia no ha sido el único país que ha implementado esta estrategia para incrementar el número de personas que busquen vacunarse. Grecia también decretó la obligatoriedad de la vacunación para el personal de hogares de ancianos, con efecto inmediato, y para todos los trabajadores de la salud a partir de septiembre. Además, solo las personas vacunadas podrán ingresar a bares, cines, teatros y otros espacios cerrados. Cabe recordar que ya desde abril, Italia había decretado la obligatoriedad de la vacunación en personal sanitario y farmacéutico, bajo amenaza de cese de funciones. A pesar de que el gobierno ruso se opone a la vacunación obligatoria, Moscú implementó desde junio la orden de que cafés, bares y restaurantes solo atiendan a personas que tengan una prueba de vacunación, de inmunidad o un test negativo de coronavirus. También lanzó un plan para que 60% de los trabajadores del sector de servicios estén completamente vacunados antes del 15 de agosto. Se une también Reino Unido, que exigirá la vacunación a empleados de residencias de adultos mayores desde octubre, y Polonia estudia la obligatoriedad de la vacunación para algunas personas de alto riesgo a partir de agosto, informó Rocío López Fonseca. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente, doctor, muy buen día. Pues vaya polémica que ha levantado esta decisión de algunos gobiernos de ser mucho más estrictos en lo que a solicitar certificados de vacunación se refiere, sobre todo para acceder a algunos espacios públicos, doctor. El mundo está desesperado, los gobiernos están desesperados. 2, 3 o 4 olas en algunos países van llevando a tomar medidas extremas. A nadie se le puede obligar a vacunarse, a nadie se le puede obligar a recibir ningún procedimiento médico, porque este es un principio fundamental, es un derecho humano fundamental en uno y otro sentido. Es un derecho humano el tener atención óptima a la salud, pero también es un derecho de cada quien el rechazar algún procedimiento médico, y esto incluye una vacuna, un fármaco, etcétera. Los gobiernos están desesperados porque a través de diversas medidas, hay que decir también que algunas de ellas no tomadas con suficiente disciplina, se ha intentado el control de la pandemia, y teniendo en consideración que la vacuna es una herramienta muy valiosa para este propósito, y también teniendo en consideración que hay estudios demostrando 25 a 30% de reticencia a la vacuna en casi todos los grupos de edad que por ahora han sido propuestos para vacunarse, pues es que algunos gobiernos están tomando estas decisiones que son pues un poco más radicales, no en el sentido de obligar a vacunarse, pero sí en el sentido de restringir accesos a ciertos lugares, sobre todo lugares de esparcimiento, a quienes no tienen antecedente de vacunación completo contra COVID-19 o exhiban una prueba reciente de que no se está infectado, como una prueba de antígeno, por ejemplo, o como una prueba de PCR, por ejemplo. Entonces, que si estas medidas podrán tener algún impacto positivo, podrían tenerlo. Me parece que
sería un impacto menor, Belén. ¿Por qué sería un impacto menor? Bueno, porque las personas pueden seguirse reuniendo en lo privado, a convivir igual sin protegerse, sin tener las medidas ideales para la prevención de la enfermedad y no necesariamente en espacios públicos. Creo que sobre lo que hay que seguir trabajando intensamente es, uno, en la información sobre la relevancia, la importancia que tiene la vacuna en términos de seguridad y eficacia, y número dos, pues en las medidas de prevención, aislamiento social, etcétera, y la precaución de las reuniones sociales masivas o en espacios cerrados, lo cual sí incrementa importantemente los riesgos. La polémica respecto de las medidas que intenta establecer el gobierno francés, pues esa polémica va a ir creciendo por lo que antes hemos comentado, el asunto de derechos humanos, etcétera. Pero también hay que entender que la salud también es un asunto de seguridad nacional en la mayor parte de países en el mundo. Y las medidas que se adopten para lograr la seguridad nacional y más en un campo tan sensible como es el campo de la salud, bueno, se tienen que entender como tal, porque al final de cuentas, sí, tenemos derechos humanos individuales, pero también hay que entender los derechos humanos de la colectividad. Totalmente de acuerdo, doctor, y en medio de una situación tan complicada como la que vivimos, una emergencia sanitaria, ni más ni menos, porque también hay algunos, doctor, que no solamente no se han querido vacunar y no quieren vacunarse, sino que además argumentan, hablando de libertades, la libertad al libre tránsito, y esto significaría que no se les podría prohibir desde ese principio, digámoslo así, claro, el ingresar a algunos sitios o incluso el moverse en el espacio público, doctor. Sí, efectivamente, ese es otro derecho humano, el de libre tránsito, y es también parte de la argumentación. Hacer un esfuerzo para que la población entienda todos los detalles técnicos de la manera en la que la enfermedad se transmite, es básico, se ha hecho a lo largo de la pandemia, ya son 1 año con 8 meses de pandemia los que hemos vivido, y no hay que cansarse en ese empeño de seguirlo diciendo, de seguir concientizando, de seguir dando esta información, porque será el mecanismo, casi el único mecanismo para poder salir adelante en esta pandemia de COVID-19. Claro, Belén, y es un asunto que no hemos platicado con mucho detalle, pero las olas de COVID-19 que se han ido presentando, es posible, y las próximas que puedan ocurrir, esperemos que no ocurriera ni una más y que esto ya terminara de una vez por todas, pero esa no es la realidad, eso no es lo que va a ocurrir, lamentablemente. Pueden seguir ocurriendo olas. También pueden seguir ocurriendo olas de menor magnitud cada vez. ¿Por qué? Porque existe, Belén, una inmunidad creciente en la población global que se va adquiriendo ya sea por el avance en las vacunas. Por cierto, ya se alcanzaron 3,000 millones de personas en el mundo que han recibido al menos una dosis de vacuna. 3,000 millones es un número interesante, 40% de la población mundial, y es muy interesante. Pero también, Belén, el número de personas que se han infectado. Este número de personas que se han infectado ya tienen un número significativo de ellos, 90% por lo menos, anticuerpos que pueden ser anticuerpos neutralizantes, protectores. Y entonces, conjuntamente la vacuna con la infección han ido generando lo que conocemos como inmunidad de rebaño, que posiblemente en este momento a nivel mundial esté por el orden del 40%. 40% porque
Si decimos que casi el 40% ha recibido al menos una dosis de la vacuna, bueno, para hablar de que exclusivamente la vacuna esté generando 40% de inmunidad se necesita que sea el esquema completo. Pero de forma conjunta con quienes han tenido la infección, aunque no se hayan vacunado, la estimación es que cerca del 40% de la población mundial podría estar teniendo ya inmunidad con anticuerpos neutralizantes, y entonces eso va a generar que las siguientes olas probablemente cada vez sean menos intensas, aunque más focalizadas. ¿A quién? Al grupo de población que no se ha vacunado y al grupo de población que no ha tenido COVID-19 aún. Y no perdamos de vista que ese grupo de la población que no se ha vacunado incluye personas mayores también que decidieron no vacunarse y en quienes el riesgo de gravedad de la enfermedad pues es muy alto. Así es, doctor. Lamentablemente así continuará ocurriendo porque las estadísticas nos lo han probado en las últimas semanas. Las personas que están siendo ingresadas para hospitalización por COVID-19 pues fueron aquellas que no se han vacunado o que tal vez sí se vacunaron, doctor, pero que tenían alguna otra enfermedad asociada. Así que bueno, con esto y mucho más, claro, regresamos, sí, doctor, después de la pausa. Usted no se vaya. Estamos de regreso ya en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Queremos agradecer a todas las personas que nos envían comentarios, opiniones, dudas también. Y por supuesto recibimos con mucho agrado sus saludos también a través de Twitter, de Facebook o de WhatsApp. Y en más información, California exigirá certificado de vacunación anti-COVID a sus 260,000 empleados estatales. Aunque California lidera en términos de dosis anti-COVID administradas en Estados Unidos con la administración de más de 43,5 millones de dosis, hay un aumento en la tasa de positividad del virus SARS-CoV-2. Por ello, el gobernador Gavin Newsom anunció que los empleados estatales y del sector salud deberán comprobar que ya fueron vacunados. En caso de no estarlo, deberán someterse a pruebas. Estamos en un punto en esta pandemia donde la elección de un individuo de no vacunarse ahora está impactando al resto de nosotros de una manera profunda, devastadora y mortal. Como el empleador más grande del estado, dijo que predicaría con el ejemplo, por lo que exhortó a las empresas a hacer lo mismo. Se deben vacunar 246,000 californianos. Y si no están vacunados y no pueden verificar que han sido vacunados, exigimos que se hagan la prueba. Además, señaló que hay un agotamiento por la desinformación sobre la vacuna y su eficacia. Es una elección vivir con este virus. Y con el debido respeto, no tienes la opción de salir y beber y conducir y poner en riesgo la vida de todos los demás. Ese es el equivalente en este momento con la letalidad y la eficiencia del virus Delta. Estás poniendo en riesgo la vida de personas inocentes de otras personas. La medida entrará en vigor a partir del próximo 2 de agosto, informó Elizabeth Ortiz. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, este es otro de los ámbitos donde también se ha mostrado cierta resistencia y donde algunas personas también han hecho valer su derecho a no vacunarse, y es que en los espacios laborales se está exigiendo a, si no es que todos, a la mayoría de ellos, a presentar el certificado de vacunación, doctor. Sí, Belén, y es que hay empresas muy grandes cuyos procesos productivos generan la necesidad de contacto cercano. Son empresas de miles de personas en donde un brote infeccioso puede representar un grave problema, una catástrofe. Ahí, fíjate, Belén, que se han generado en muchas de ellas condiciones
para facilitar la vacunación. Por ejemplo, brigadas para la vacunación in situ, facilitándoles a los trabajadores el que en su propio centro de trabajo se puedan recibir estos biológicos. Y eso ha sido un esquema muy bueno, exitoso, porque es probable que en personas que no tenían mucho la decisión de aplicarse una vacuna, al ver que la colectividad se está vacunando con un buen nivel de confianza, etcétera, pues frecuentemente eso les lleva a tomar la decisión final. Y además, indudablemente, el sentimiento de solidaridad ante la colectividad que sí está haciéndolo, y todo eso, bueno, y por otro lado, también la facilidad de no tener que acudir a un centro especial para vacunarse. Hombre, vinieron a mi centro de trabajo y eso pues genera mayor tranquilidad y ánimo para vacunarse. Ha ocurrido en grandes empresas. Aquí en México, incluso en la frontera norte, recordemos el caso incluso de las vacunas de Johnson & Johnson que los Estados Unidos aportaron a México con ese propósito. De alguna manera es población que se mueve mucho de uno y otro lado de la frontera y muchas veces por motivos laborales. Entonces ese es un buen ejemplo. Pero también lo ha habido en empresas que estando en otros espacios de la República Mexicana han tenido vacunación masiva a través de estos mecanismos de módulos especiales in situ para la vacunación. Claro. Doctor, ¿y podemos estar o no de acuerdo con aquellas personas que no quieren vacunarse? Al final de cuentas, usted lo ha dicho, esto es un derecho que se tiene. Sin embargo, me parece, doctor, que lo que no se puede y no se vale es ser irresponsable. Claro. Si ya una persona decidió no vacunarse, me parece que lo mínimo que debería hacer es respetar el resto de las medidas sanitarias. El uso obligatorio de cubrebocas, no asistir a lugares concurridos, es decir, no ponerse en riesgo y tampoco poner en riesgo a las demás personas. Totalmente de acuerdo, Belén, lo has dicho puntualmente. Ser responsable con los demás, porque en estos momentos es importante cuidarme para cuidar a los demás. Y bajo ese concepto podría una persona que decidió no vacunarse, bueno, tener sí las medidas de prevención, debe tomar en todo momento estas medidas para evitar infectar a alguien más, infectarse y como consecuencia propagar la enfermedad. Por eso, no sé si usted esté de acuerdo, doctor, pero a mí me ha parecido bastante precipitado en aquellas economías que ya tienen a un porcentaje de su población importante, un porcentaje importante de vacunación ya en sus ciudades, en el país, el que estén permitiendo prescindir del uso de cubrebocas, porque no sabemos exactamente cuántas de las personas que están asistiendo a los espacios públicos realmente están vacunadas. Efectivamente, Belén, pero además el ejemplo así fehaciente lo tiene Estados Unidos. Aquí mismo lo comentamos hace aproximadamente un mes y medio cuando los Centros para Control de Enfermedades y Prevención de Atlanta publican que ya las personas vacunadas pueden prescindir del uso de cubrebocas. Quienes han tenido un esquema completo de vacunación, en ciertos escenarios pueden prescindir del uso de cubrebocas. Eso fue hace un mes y medio. Hoy han cambiado las cosas. De ayer a hoy, los propios Centros para Control de Enfermedades han dicho reversa a esta decisión. Ha venido de tal grado el incremento de casos de COVID-19 en los Estados Unidos en los últimos 10 días que esta medida ya tiene reversa y aún las personas vacunadas deben estar
siguiendo las medidas preventivas, particularmente el uso de cubrebocas, incluso en escenarios en donde todos los presentes en una determinada reunión, que por cierto deben ser limitadas a un número de personas reducido, deberán portar cubrebocas. Cambiaron las cosas de mes y medio para acá en relación a esa decisión de que incluso los vacunados deberán estar utilizando cubrebocas prácticamente en todos los escenarios. Lo acaba de describir ayer el Centro para Control de Enfermedades y Prevención en Estados Unidos. Y doctor, porque fue algo que se mencionó cuando empezó la vacunación en México y en otros países de América Latina particularmente, aun cuando se ha recibido las dosis completas de vacunación, es importante seguirnos cuidando porque no estamos exentos de una reinfección o de una infección. Y en ese sentido, el uso de cubrebocas sigue siendo una medida eficaz. Y me parece, doctor, que la decisión está en uno mismo, más allá de lo que digan las autoridades, si se permite o no relajar estas medidas. Me parece que en lo individual deberíamos de tener esta conciencia de seguirnos protegiendo porque la pandemia no cede y no ha cedido, doctor. No cede, no ha cedido, Belén, y no vemos cercano el tiempo del control total. Las variantes están surgiendo. Hay una variante relativamente nueva, surgida en febrero, que azotó a la India como probablemente a ningún otro país en el mundo. La variante Delta, que se transmite con mayor eficiencia, por decirlo de alguna manera, entre la población, 3 veces más transmisible que el resto de las cepas, o que por lo menos la cepa original, y una variante que cuando tiene una mutación adicional y que se conoce como Delta Plus, además puede tener un comportamiento más grave, pero que por fortuna son variantes que aun cuando se transmiten de manera más rápida entre la población, se pueden prevenir en cuanto a la transmisión con el uso adecuado de cubrebocas. Ni siquiera se necesita un doble cubrebocas. ¿Te acuerdas que allá hace 6 meses Anthony Fauci en los Estados Unidos dijo, bueno, estamos frente a una variante de mayor transmisión, la británica, la alfa, y luego con respecto a la beta, la sudafricana, dijo, es posible que vayamos a la necesidad del uso de un doble cubrebocas por este incremento en la capacidad de transmisión de estas nuevas cepas, etcétera. No, realmente no ocurrió tal necesidad. El uso adecuado de un cubrebocas de calidad es suficiente para prevenir infección, incluso con estas nuevas variantes. Por cierto, Belén, acaba de aparecer en el New England Journal of Medicine, una de las revistas de más prestigio que se publica en los Estados Unidos, los resultados de la eficacia de la vacuna Pfizer-BioNTech sobre la variante Delta, y la buena noticia es igual porcentaje de efectividad o de eficacia comparado con otras variantes y comparado con la cepa original. Es efectiva entonces para efectiva. La variante Delta. Así y hasta es. Ahora no sabemos nada sobre una eventual tercera dosis, ¿verdad?, de Pfizer. No publicado oficialmente todavía, tampoco adoptado por agencias regulatorias aún. Pfizer lo ha dicho como una posibilidad, pero faltaría entonces resultados de estudios para que esto se pueda adoptar oficialmente. Vamos a una pausa, doctor, ¿le parece? Con todo gusto, regresamos con más información. Gracias. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, y doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, pues algunas conclusiones, comentarios sobre el tema que hoy abordamos aquí.
Belén, pues creo que un comentario adicional que vale la pena resaltar son publicaciones que en estos días aparecen en varias revistas. Una de ellas es en Nature Medicine, otra es en el New England Journal of Medicine, en donde se hace énfasis en el buen desempeño de estas vacunas, incluso contra las variantes nuevas y particularmente la variante Delta. En la revista de New England Journal of Medicine se habla de una eficacia similar utilizando Pfizer-BioNTech con relación a la generación de anticuerpos neutralizantes y de células linfocitos del sistema inmune específicos contra esta variante, lo cual es un elemento adicional para invitar a la población a que sí se vacune, sobre todo considerando que en esta ola que estamos viviendo a nivel mundial de COVID-19, la cepa predominantemente responsable es la variante Delta. Entonces, las vacunas desempeñan bien contra esta variante. Y segundo, es Nature Medicine, que publica lo que tantas veces hemos comentado y que mucha gente se pregunta sobre la combinación de vacunas. Hablan específicamente de una combinación que es la que se estudió y la que es motivo de esta publicación. Dosis primero de AstraZeneca con una segunda dosis de Pfizer-BioNTech, que generó una más alta inmunidad, sobre todo aplicada entre el segundo y el tercer mes, la segunda dosis, con muy alta eficacia, con una muy alta generación de anticuerpos y de linfocitos específicos de la respuesta inmune contra SARS-CoV-2. Interesante, doctor, y una buena noticia sin duda alguna, porque claro, esto abre las posibilidades a más personas de tener acceso a esta vacuna y a subsanar los retrasos que suelen darse también de manera muy natural por la alta demanda que hay en los laboratorios, en el suministro de las vacunas. Es decir, que si no alcanza a llegar la segunda dosis que me correspondía de la vacuna primera que me pusieron, pues entonces se puede echar mano de esta segunda opción, doctor. Claro que sí. Incluso de manera invertida, también hay una muy buena respuesta inmune. Excelente. El estudio es primero dosis de Astra, segunda dosis Pfizer, pero de forma invertida también hay estudios que demuestran excelente inmunidad. Doctor, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en este espacio. Nos vemos y nos escuchamos mañana, doctor. Encantado. Y le seguiremos escarbando un poquito más estos estudios que se han presentado. Por supuesto, con gusto. Muchas gracias, doctor. Que tenga muy buen día. Buen día. Nosotros continuamos con más información. Rocío López Fonseca nos presenta la siguiente pieza informativa para darnos cuenta de los países que actualmente están contemplando la posibilidad de que sea obligatoria la vacunación contra COVID. Ante la imposición en algunos países de hacer obligatoria la aplicación de la vacuna anti-COVID, resurge el debate del derecho humano de decidir qué ponerse o tomar. Sin embargo, ante una pandemia como la del SARS-CoV-2, especialistas recuerdan que este mismo año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló medidas de protección poblacional, es decir, la exigencia de vacunación frente a los derechos individuales de no vacunar a los niños. El tribunal puso de ejemplo el caso de unos padres que se oponían a vacunar a sus hijos, pero exigían que fueran aceptados en la escuela. Reconoce que la exigencia de los centros educativos puede suponer una injerencia en los derechos de quienes se oponen a la vacunación de sus hijos, pero admite que es legítima, pues persigue objetivos de protección de la salud colectiva y de los derechos de los demás, entre los que se incluyen a quienes no pueden ser vacunados por motivos médicos o de edad. La sentencia destaca que el interés superior de los menores debe primar en todas las decisiones que les afecten. El debate de la importancia de las vacunas y el sistema de vacunación ha vuelto a la mesa de discusión luego que varios países piensan implementar medidas obligatorias para que más población se vacune contra la COVID-19, ya que los especialistas han coincidido en que la única posibilidad de regresar a algo parecido a la normalidad
se encuentra en la aplicación masiva de la vacuna contra COVID-19, es decir, llegar a una inmunidad de rebaño que se podría lograr al llegar al 70% de la población mundial, informó Rocío López Fonseca. Mientras tanto, en la Unión Europea, 7 de cada 10 adultos ya recibieron la primera inyección de la vacuna contra COVID-19. Esto de acuerdo a la jefa de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. Indicó que la región ha mantenido su palabra y ha cumplido el compromiso de proteger al 70% de los adultos de la Unión Europea con al menos una vacuna en julio. Con relación a las personas de 18 años o más vacunadas completamente es del 57%. Con estos datos, Europa se coloca entre los líderes mundiales con más población vacunada. Bien avanza el proceso de vacunación. La campaña de vacunación en España avanza a muy buen ritmo. El Gobierno ha alcanzado su último objetivo, terminar julio con 25 millones de personas completamente vacunadas. Más del 50% de la población ya tiene la pauta completa. Los médicos se muestran satisfechos. No, yo creo que la gente está con más ganas de vacunarse si cabe. La verdad es que la población está respondiendo muy bien y creo que vamos a buen ritmo de vacunación. Ahora los esfuerzos se centran en vacunar a los más jóvenes. La incidencia se ha disparado en este sector de la población más expuesto a la circulación del virus. Tengo amigos que han salido a macrofiestas y obviamente lo han pillado, porque en mi entorno últimamente hay mucha gente que lo está pillando. Entonces yo personalmente he salido, pero si he salido hacia un sitio en el que sé que no hay gente, está todo más controlado. España es uno de los países líderes en la vacunación de la COVID-19 en Europa. Más de 50 asociaciones están a favor de la vacuna obligatoria para trabajadores del sector salud. Con el aumento de casos de COVID-19 en medio de la propagación de la variante Delta, más de 50 organizaciones de profesionales del sector salud pidieron a todos los empleadores de la atención médica que exijan a sus colaboradores se vacunen contra la COVID-19. En una declaración conjunta señalaron que aunque las tasas de vacunación entre los colaboradores del sector salud han sido mejores respecto a la población en general, a finales de mayo, 1 de cada 4 trabajadores de hospitales no había recibido la dosis anticovid. Esto hace que los pacientes, especialmente los niños no vacunados, los ancianos y personas inmunodeprimidas, se enfrenten a un riesgo creciente de infección a medida que aumenta la variante Delta. Si se implementa la vacuna obligatoria, este mandato abarcaría a 17 millones de trabajadores de la salud. A medida que la cantidad de casos, hospitalizaciones y muertes continúan aumentando debido a la variante Delta de COVID-19, especialmente entre las personas no vacunadas, el requisito de que todos los trabajadores de la salud que puedan vacunarse reciban una vacuna contra COVID-19 ayudará a protegerlos a ellos, a sus pacientes, seres queridos y otras personas vulnerables e inmunodeprimidas, dijo George Abram, presidente del Colegio Americano de Médicos. Entre las asociaciones que hicieron este pronunciamiento está la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Estadounidense de Enfermeras, la Academia Estadounidense de Pediatría, además de la Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses, informó Elizabeth Ortiz. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó ayer que su hijo menor, Jesús Ernesto, se contagió de COVID-19 hace poco. Así lo mencionó en la conferencia de prensa matutina que ofrece todos los días desde Palacio Nacional. Esto lo mencionó luego de estar hablando sobre la importancia de la vacunación entre la población. Dijo textualmente: voy a dar un dato, se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá, y los dos nos vacunamos con AstraZeneca. Entonces esta es una prueba de que sirven las vacunas, dijo el mandatario mexicano. Agregó: no le va a gustar mucho a Beatriz que yo haya dicho esto, pero bueno, que todo sea para ayudar a quitar miedos, temores y que ayude también a quitar otros obstáculos, porque se trata de vacunas que están demostrando su efectividad. Escuchemos cómo lo dijo el mandatario. Se contagió Jesús Ernesto, mi hijo.
hace poco y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte. Y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá. Y los dos nos vacunamos con AstraZeneca. Bueno, esto es parte de lo que dijo el mandatario mexicano en la conferencia de prensa matutina. También dijo que ni él ni su esposa tuvieron complicaciones porque se vacunaron con AstraZeneca. Insistimos, esto lo dijo a manera de ejemplo y de por qué es importante vacunarse para evitar precisamente contagios o evitar por lo menos el hecho de que se pueda enfermar de manera grave ante esta enfermedad que ha cobrado miles y miles de muertes. También el mandatario agradeció al gobierno de Joe Biden por el envío de 1.350.000 vacunas de Johnson & Johnson contra el COVID-19 en junio pasado. Anunció que hay un nuevo ofrecimiento, un donativo, que se hará de acuerdo a lo que se ha informado y que se agradece, dijo el mandatario mexicano. Las vacunas han continuado o continúan llegando a nuestro país, dijo textualmente. Hay un nuevo ofrecimiento, un donativo que nos van a hacer de acuerdo a lo que nos han informado y lo agradecemos. Ya nos han mostrado su decisión de ayudar. Hay muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, dijo el mandatario mexicano. De esta manera llegamos al final de este espacio. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice el día de mañana con más información.